Continuar con el estudio que tenemos, o con la serie de estudios, más bien dicho, que estamos desarrollando estos días martes, y vamos a estar en esta ocasión en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria a Dios. Dicen amén cuando estén por ahí. Capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer ahí, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1, aunque vamos solo a considerar unos versículos más adelante, pero vamos a leerlo completo porque todo eso es parte. Estamos ahí. Dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí vamos a dejarle, hermano. Gloria a Dios. Cierre sus hermosos ojos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que leemos y que podemos, Dios mío, en esta noche meditar en ella, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, todos podamos ser edificados en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta hora. Y vamos, hermanos, usted sabe, ¿verdad? Vamos a estar atentos, vamos a procurar, la hermana Vanessa, ¿verdad? Siempre está ahí apoyándonos con los niños, ¿verdad? Gloria al Señor, para que todos podamos estar lo más atento que podamos, hermano. Ya sabe usted, ¿verdad? Que parte del aprendizaje de la palabra de Dios, pues es eso, ¿verdad? Amén. Y yo creo que nos conviene bastante, hermano, no solo cuando estamos tratando estos temas, sino en todo momento que tengamos estudios de la palabra del Señor. Bueno, como digo, estamos tratando esta serie de estudios que tienen que ver con la familia. Amén. El martes pasado pues no pudimos estar por la situación, ¿verdad?, de la tormenta que pasó. Pero seguimos en lo mismo, es decir, estamos viendo lo que es el orden de la familia cristiana, o la familia cristiana según el orden de Dios. Eso es lo que estamos estudiando, esa es la serie que estamos desarrollando, la familia cristiana según el orden de Dios. Y bueno, hemos señalado la importancia que tiene la familia en el plan de Dios. Ya creo que nos recordamos del origen de la familia, de por qué razones que nosotros debemos apegarnos totalmente a la palabra de Dios en la cuestión, hermano, de poder guiar a nuestras familias y de poder también aprender y conocer cómo vivir en familia. Y dijimos, ¿verdad?, que la fuente principal de esas enseñanzas es la Biblia y nada más que la Biblia. Si es que queremos nosotros ser familias y personas dentro de la familia, que podamos cumplir con el propósito y con la responsabilidad que Dios nos entregó a nosotros como parte de una familia. Y acuérdese que no voy a regresarme todo, pero señalamos bastante lo de el contraste que hay entre el sistema mundano y lo que es el sistema de pensamiento cristiano. Por eso la Biblia nos habla y nos dice, como por ejemplo en Romanos capítulo 12, que nosotros debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice el apóstol Pablo, y dice que lo hagamos renovando nuestro entendimiento, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios. Amén, porque acuérdense, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Entonces eso de renovar el entendimiento está hablando, hermano, del pensamiento que hay en nosotros. Entonces nosotros vivimos en un mundo que está totalmente corrompido, hermanos. Vivimos en un mundo caído, eso nunca se nos debe de olvidar. En un mundo que cada día se llena más y más de principios ajenos a lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros a veces inconscientemente vivimos vidas a veces dentro de la misma iglesia, pero muy influenciados por el pensamiento que se mueve en el mundo. Y por eso es que muchas veces tenemos tantos problemas dentro de las congregaciones, dentro de las familias, porque queremos vivir de acuerdo al pensamiento que aprendimos en el mundo. Entonces, si nosotros vivimos de acuerdo a ese pensamiento, claro que vamos a tener problemas. Amén. No quiere decir que si uno vive acorde a la voluntad de Dios nunca va a haber problemas, eso no quiere decir. Pero sí vamos nosotros a saber cómo manejar cuando lleguen los problemas, qué hacer. Entonces, por eso es que es bien importante, hermano, que nosotros nos llenemos del pensamiento de la palabra de Dios, de los principios que hallamos en la Biblia. Usted va al mundo, investiga, pregunta cómo debe de vivir una familia, cómo debe de ser un papá, una mamá, cómo deben de criarse los hijos, y ellos le van a decir cómo. Hay un montón de enseñanzas respecto a eso. Y mucha gente a veces dentro de las propias congregaciones le hace más caso a los psicólogos, a los expertos, entre comillas, de cómo uno debe de comportarse en la familia. Siendo que si somos cristianos, ¿a qué deberíamos darle más prioridad nosotros? A la palabra de Dios. Entonces, porque si Dios fue el que diseñó la familia, Él es el que sabe justamente lo que una familia necesita. ¿Están ahí? No puede ser el hombre, porque el hombre no formó la familia. El hombre es parte de la familia. Entonces no puede venir el hombre a imponer su pensamiento y decir así y así. Dios dijo de aquella manera, o la religión dice de aquella manera, pero nosotros vamos a hacerlo de esta otra manera. Y entonces cada quien busca y saca su pensamiento y entonces lo pone en práctica y ahí nos vamos. Eso no es así. Entonces por eso es que hemos hablado ya de todo esto, hermano, y lo que hemos tratado, o donde comenzamos más bien dicho, es con el hombre. ¿Se acuerdan que dijimos que en el mundo un dicho muy popular es que las damas son primero? ¿Se acuerdan? Pero en la Biblia, amén, los hombres son primero. Una dijo amén otra vez. Ya ve que no nos gusta, tenemos el pensamiento de allá, hermano. Porque si yo digo que los hombres son primero, entonces rápido se oye raro en nuestra cultura. ¿Sí me entienden? Ahora, pero vamos a poner esto en contexto para que no se espante, ¿verdad? O sea, dentro de la familia, según el orden de Dios, el hombre es la cabeza. Y eso fue lo que vimos primero. Él es la cabeza de la familia, de la esposa. Y hemos visto, hermano, el papel del hombre, es lo que estamos ahorita considerando, el papel del hombre. Ya vimos como cabeza. En segundo lugar vimos el papel del hombre como esposo. Es decir, que ya examinamos cómo debe de ser un esposo en una familia cristiana. No a la manera del mundo, sino dentro de la iglesia, de los parámetros bíblicos. ¿Cómo debe de actuar un esposo? Y ya usted se acuerda de eso. Y bueno, espero que se acuerde. Si no se acuerda, puede escuchar las enseñanzas, siempre están grabadas ahí en el internet también. Entonces, hoy vamos a continuar esta última parte acerca del papel del esposo en la familia. Y hoy vamos a estar hablando el papel del padre, perdón, del hombre como padre de familia. Primero como cabeza, segundo como esposo, y ahora vamos a ver el papel del hombre como padre, que es lo que nos enseña la Biblia acerca de la paternidad. Escuche bien. Entonces vamos a comenzar, hermanos, y bueno, para esto vamos a considerar primero algunas estadísticas un poquito fuertes, ¿verdad? Que de repente vivimos en nuestra sociedad, y cuando uno hace ese contraste, hermano, entre cómo vive el mundo
y cómo nos manda la palabra, entonces uno se da cuenta claramente por qué es que las cosas están como están en nuestra sociedad el día de hoy. Por ejemplo, un padre, bíblicamente hablando, es más que un progenitor. Escuche, un progenitor, ¿qué es un progenitor? Bueno, hay quien se dice que es padre porque tiene muchos hijos. Entonces, tenemos un hombre en la sociedad, digamos, y tiene 5 hijos, o 6, 7, 8, 10. Entonces ya decimos que ese hombre es un padre porque tiene hijos. Pero en realidad, la palabra padre, si solo es porque tiene hijos, le queda muy grande. Porque un padre no es solo un progenitor. Es decir, si usted le hace el examen de ADN, por ejemplo, a esos niños que él ha procreado, le hace el examen de ADN y si son de él, pues va a salir biológicamente que sí, esos muchachos, esos 5 o 10 muchachos que hay ahí, sí, son de él biológicamente, son de él, él es el papá de ellos, él los engendró, pero ser padre bíblicamente, hermanos, abarca mucho más que eso. Por eso es que hay muchos hombres en nuestra sociedad que son padres, escuche bien, aunque nunca han tenido hijos biológicamente. Y hay muchos, hermanos, escuche bien, hombres en la sociedad que biológicamente han engendrado muchos hijos, pero nunca han sido padres. No sé si me la entendió. O sea, hay en nuestra sociedad muchos hombres, hermanos, que han tenido hijos, muchos biológicamente, pero nunca han sido padres. Y hay hombres que nunca han tenido hijos biológicamente. Es decir, nunca han engendrado un hijo, pero son padres. Escuche bien. ¿Por qué? Porque al padre no lo define, hermano, nada más el hecho de que haya participado para que naciera un niño. Porque como dije en los estudios anteriores, hay una gran diferencia, hermano, abismal entre hombre y macho. El macho y el hombre son dos polos opuestos. ¿Están de acuerdo? Uno es la vergüenza y otro es el deber. Macho es el que deja hijos regados por donde quiera. Hombre no es eso. Amén. Y si estamos hablando del padre, padre no es ese, hermano. Entonces hay hombres que nunca han tenido un hijo de su sangre, pero han criado hijos. Este hombre que nunca ha tenido un hijo de su propia sangre, pero ha criado a hijos de otro, este es más padre que el otro. ¿Están ahí, hermano? Entonces por eso es que hablar de padre no es nada más hablar de hacer hijos, hermano, para que me entiendan un poquito más claro. Entonces, según los profesionales, esas profesionales, póngale comillas, ¿verdad? En la familia, hablando en el mundo, existen 3 clases de padres en las familias actuales. Y en esto sí concordamos, ¿verdad? Un poco en esto. Por ejemplo, están los padres ausentes. Hablando de nuestra sociedad, ¿quiénes son los padres ausentes? Son los padres que nunca están presentes físicamente. Esos son unos. En segundo lugar están los padres intermitentes. Son aquellos padres que debido a un divorcio, a una separación, se relacionan con sus hijos 1 o 2 veces por semana. ¿Están ahí, hermano? O a veces por teléfono. Se les llama padres intermitentes. Los primeros padres ausentes, esos nunca se aparecen. Hicieron al niño, lo botaron, dejaron a la mujer, se fueron y jamás se supo de ellos. Un montón de familias que hay así, hermano. Amén. ¿Y dónde está? ¿De quién es este niño? A saber de quién es. Padre ausente. No, el niño no sabe, nunca supo quién fue su padre. Ahora, el otro es un padre intermitente, porque ese sí saben quién es. Porque viene a verlo de vez en cuando,
lo saca a comer, le lleva a comprar algo, lo lleva al parque, pero lo hace una vez por semana o 2 veces por semana o a veces por teléfono. Se llaman padres intermitentes. Ok. Y en tercer lugar están los padres indiferentes. ¿Quiénes son los padres indiferentes? Estos son los que están presentes todo el tiempo físicamente, pero que no les importan las necesidades de sus hijos. Estos son los que hacen el mayor daño al desarrollo de los hijos en la familia. Amén. Entonces se grabó los 3 tipos de padres que hay en la sociedad: padres ausentes, padres intermitentes y padres indiferentes. Ahora, todo esto es en la sociedad, ¿verdad? Ahora, por eso la sociedad está como está. Por eso es que tenemos tanto problema de delincuencia, hermano. La mayoría de la delincuencia se origina siempre por lo que sucede en el hogar. Usted le investiga la vida a los muchachos que agarran allí de 20, de 30 años y que están en la cárcel ahora pagando condenas, hermano. La mayoría, no es que es una regla, pero la gran mayoría vienen de familias disfuncionales. Padres divorciados, maltrato físico, abuso sexual en la familia cuando ellos iban creciendo. Y todo esto, por supuesto, causa un desorden, hermano, y se ve reflejado en la sociedad. Entonces, pero de estos padres que se mencionan aquí, los que causan más daño, escuche, no son los padres que nunca están presentes y que no se conocieron, porque esos nunca se ven. No son tampoco los padres que están una vez por semana con el niño o con la niña, sino ¿sabe quién? Son los que están todo el tiempo con la familia, pero son indiferentes. Estos son los que causan el mayor daño a los hijos dentro del hogar. Porque el padre ausente, bueno, pues ese nunca lo ve, no sabe, y el niño está como con el sentimiento: ay, si yo hubiera tenido un padre, si mi padre estuviera conmigo, seguro que yo le importaría, seguro que me amaría, ¿verdad? Dice un niño que nunca ha visto a su padre, tiene una esperanza. El padre intermitente, por ejemplo, el que de repente se ve entre semana, un día, 2 días, pues también dice el niño, ¿verdad? Si mi padre pudiera estar conmigo todo el tiempo, yo sé que sería mejor mi vida. Yo sé que si mi padre no nada más estuviera 2 días, sino que estuviera toda la semana conmigo, yo sé que las cosas serían. Y hay un poquito de esperanza de que sería mejor la vida si el padre estuviera. Entonces, hay esperanza. Pero cuando hay un padre que todo el tiempo está en la casa y que ahí está físicamente, se ve el papá, pero que nunca se interesa, hermano, por las necesidades de sus hijos, ni físicas, ni espirituales, ni emocionales. Amén. Este es el padre que causa mayor daño, porque allí el hijo está viendo. O sea, él no tiene ya ninguna esperanza, porque él está viendo todo lo que su padre es con él. No le importa. Al padre no le preocupa cómo le va en la escuela. Al padre no le preocupa si ya tiene 11 años y ya empieza a tener pensamientos diferentes. Al padre no le preocupa los problemas que tiene, porque nunca le presta atención. Siempre llega del trabajo y lo primero que hace es sentarse a ver la televisión o a tirarse de barriga en el sofá a ver el teléfono. Y el niño puede llegar allí con el papá y: papi, vamos a jugar. Y el papi: hazte para allá, o hasta lo patea: lárgate por allá que estoy cansado. Y hermano, eso es la gente en el mundo. Y a veces hasta en las iglesias también. Entonces, cuando un niño ve a un padre así, entonces ese niño no tiene ninguna esperanza, porque está viendo la realidad delante de sus ojos. Entonces, eso, hermano, sucede en lo que es la familia. La familia. Ahora, hablando en la sociedad mundanamente, ahora muchas veces, hermano, esos problemas también están dentro de la iglesia. Y muchas de las ocasiones es precisamente porque nosotros como seres humanos somos influenciados por el ambiente, por la cultura donde nos movemos, cómo crecimos, cómo fuimos criados. Muchos de nosotros no nacimos en la iglesia, hermano.
Al menos yo no nací en la iglesia. La gran mayoría de gente que hoy está en la iglesia, hermano, no nacimos en la iglesia. Crecimos en hogares que no eran cristianos. Ahora, nosotros tomamos esos valores y cuando venimos a ser cristianos, inconscientemente vamos a tratar de aplicarlos también a nuestros familias, a nuestros hogares. Entonces imagínense un muchacho que creció toda la vida, hermano, maltratado por el padre, diciéndole bueno para nada, esto y lo otro, y solo malas palabras y golpes y jalones de pelo y orejas y pellizcones y gritos. Entonces así creció, y entonces él va a querer traer esto también a su casa, a su familia. Son raros los casos que dicen, a mí me fue de la patada cuando yo crecí con mi familia, yo voy a tratar de ser diferente. Es bien raro eso, hermano. Sí hay casos así, pero son pocos. Por lo regular es de tal palo, ¿se lo saben? De tal palo, tal astilla. El papá fue borracho, borracho voy a ser el hijo también. Amén. El papá fue un maltratador, un abusador de la mamá, el tipo va a crecer igual también. Fue un irresponsable el papá que nunca se preocupó por la familia, eso mismo va a querer, porque eso lo trae desde pequeño, todo eso se mete, hermano. Entonces por eso nosotros cuando llegamos a la iglesia tenemos que aprender. Escuche, tenemos que aprender, así como vimos lo de los esposos, ¿se acuerdan? Porque muchos actuamos como mundanos todavía en la iglesia, hermano, ¿verdad? El mundano se conquistó a la muchacha, la mujer se casó, ya cumplió su objetivo. El siguiente objetivo ahora es la casa, proveer, y ya se olvidó de tratar bien a su esposa. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno cuando ahora se convirtió en cristiano? El Señor lo alcanzó. Uno tiene que aprender cómo es que debe vivir un esposo cristiano. De la misma manera, cuando hablamos del hogar, de la crianza de los hijos, entonces el padre debemos aprender, hermano. Escuche, debemos aprender lo que la Biblia nos dice. No es bien común que a veces nosotros le decimos a nuestros hijos o oímos a otros hermanos que de repente hablan de los hijos, es que a mí así me enseñaron y así usted también va a ser. Eso aprendimos. Ahora, si lo que nos enseñaron está bien, hay que aplicarlo, porque hay valores muy buenos, hermano, en la cultura hispana. Por ejemplo, uno de los valores buenos en la cultura hispana, o al menos en el tiempo que yo crecí todavía, hermano, me imagino que para atrás era todavía un poquito más fuerte, era por ejemplo que a un hijo no podía llegar, hermano, a las 2, 3 de la mañana uno a la casa. Los papás los tenían bien checadito a uno. Ese es un buen principio. Aquí en los Estados Unidos de 12, 13 años ya andan los muchachos en casas ajenas allá a la medianoche. Entonces, no, así no me enseñaron mis papás. Dice uno, usted te va a aprender eso está bueno. Pero ¿qué tal si su papá cuando lo castigaba a usted lo agarraba por aquí, hermano? ¿A cuánto lo agarraban? Y lo levantaban casi así en el aire, hermano. Ahora, sí le enseñaron, y mira, soy trabajador. Eso tiene que hacer usted con su hijo hoy. Ahí es donde empieza a chocar, hermano. No, pero es que a mí me funcionó porque mira cómo soy. Sí, pero usted es cristiano hoy. Ahora usted tiene que aprender si eso le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Porque muchos de ustedes quizá, hermano, todavía andan hasta con cicatrices en la espalda de la disciplina de los padres de antes. ¿Sí o no? Ahora, era fuerte, pero ¿por qué era? Por la ignorancia de la Biblia. Ahora, usted como padre cristiano, vamos a ver todo esto con detalle, hermano. No podemos traer el mismo pensamiento. Entonces, por eso es, hermano, que al igual que en el papel, como vimos en el papel de esposo, el hombre como padre, primero, escuche bien, primero debe tener una relación personal con Dios, su Padre Celestial. Dado que no hay mejor ejemplo dado que no hay mejor instrucción que el ejemplo. Amén. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, según Génesis 1:26. Y de ahí es que se obtiene la idea y el ejemplo más claro de lo que es ser un padre, porque Dios mismo, quien nos creó conforme a su imagen, Dios mismo es padre también.
Entonces, ¿quién es el mejor ejemplo para un padre? Dios. Amén. Y vamos a ver, Dios es un padre, así nos lo presenta la Biblia, que se compadece de sus hijos. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 13. Vamos a pedirle que nos ayude a leer, hermano, para avanzar más rápido. Hermano Iván, por favor, léanos Salmo 103, versículo 13. Isaías 63, 16, hermana Dayane. Isaías 64, 8, hermana Mirna. Vamos a leer Mateo 23, 9, hermana Jacqueline. Bueno, vamos a leer eso primero. Dios es un padre que se compadece de sus hijos. Adelante, hermano. Ahí está, un padre que se compadece. Isaías 63, 16. Mire qué lindo dice ahí la Biblia. 64, 8, Isaías. Amén, gloria a Dios. Mateo 23, 9. ¿A quién le dimos eso? Amén, sí. Ahí está, clarito, gloria al Señor. Uno es vuestro Padre, entonces Dios es un Padre que se compadece de los hijos. ¿Podemos aprender del ejemplo de Dios? Claro que sí. Es un Padre que se preocupa, que ama a sus hijos. En segundo lugar, Dios es un Padre que suple las necesidades de sus hijos. Mateo capítulo 6, versículo 9, hermana Jenis. Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11, hermano Isaías, por favor. Y Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, hermana Teresa Maldonado. Adelante, hermanos. Dios es un Padre que suple las necesidades. Ahí está, Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 7, 9 al 11. Ahí está, gloria a Dios. Si nosotros siendo padres malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Gálatas 4, 6 y 7. Ahí está. Oh, ¿faltó otro, hermano? Perdón. Amén, gloria a Dios. Padre que suple las necesidades de sus hijos. Ahí está. Especialmente esa palabra, ese texto de Gálatas que leyó la hermana, cuando dice Abba Padre, esa palabra Abba es una palabra aramea. Y esa palabra lo que significa literalmente es papito. O sea, como cuando un hijo le habla a su papi y le dice daddy. No solamente es papá, es papi, papito. Así es, o sea, Dios así, a través del Espíritu Santo, hermano, nos recibe cuando venimos a Él. A su nombre sea la gloria. Dios también es un Padre que ama, que exhorta y que disciplina a sus hijos. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Hermana Wendy, nos ayuda a leer, por favor. Y también Hebreos 12, del 6
al 9, hermano Adrián, por favor. Escuche, entonces Dios es un Dios que se compadece de sus hijos, que suple las necesidades de sus hijos y por último que ama, que exhorta y que disciplina a sus hijos. Proverbios 3, 11 y 12. Sí. Amén, hermana. Versículos 11 y 12 de Proverbios 3. El otro que les dimos si es Hebreos 12, 6 al 9. Amén. Sí, capítulo 3, versículo 11 y 12. Amén. Ahí está clarito, ¿verdad? Hebreos 12 del 6 al 9. Amén. Esos textos son claves, hermano. Entonces note, todo esto y muchos más textos, solo son unos pocos, hablan de Dios como Padre. Por esa razón es que decimos que para que un hombre pueda ser o llevar a cabo correctamente su papel como padre de familia, lo primero que tiene que hacer este hombre es amar a Dios y sujetarse a Dios. Un hombre que no ama a Dios no puede y nunca podrá, hermanos, desarrollar cabalmente y completamente su papel como padre. Nunca. Por eso es que hemos dicho, hermano, desde el principio que el hombre como cabeza de la mujer, como cabeza de la familia, es el primero que debe de tener una vida espiritual sólida y fuerte. Es el primero. O sea, bíblicamente hablando, el hombre del hogar es el que debe de orar más, es el que debe de ayunar más, es el que debe de leer la Biblia más. Ni un hombre dice amén, Dios mío. Que están atentos, ¿verdad? Que están oyendo, no quieren que se les escape nada, ¿verdad? Es el primerito. Es el primerito. Entonces, si un hombre no tiene este deseo, este sentir, hermano, por Dios, por servir al Señor, por amar a Dios, para ser el líder de su casa, de su familia, nunca va a poder. Nunca va a poder. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer un hombre que, hablando de hombres cristianos, porque los mundanos, pues uno entiende que están lejos de esto, no entiende nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un hombre que no tiene este amor por Dios primero? Va a hacerse a un lado y le va a dejar las riendas de su casa a su esposa. Y por eso es que he dicho muchas veces que hay hermanas en las iglesias, en nuestras congregaciones, que están demasiado cargadas, hermano, llevando cargas y responsabilidades que no deberían de llevar. Porque hay cargas y responsabilidades dentro de la familia cristiana que le corresponden única y exclusivamente y primordialmente al varón y no a la mujer. Por ejemplo, una madre de familia no debería por qué estar, hermano, sin poder dormir, con dolor de cabeza, porque los niños son unos rebeldes y no se quieren sujetar y no quieren hacer caso. No, el padre es el que se tiene que encargar de solucionar eso. 1, 2, 3. ¿Están ahí, hermano? El padre es el que debe de solucionar eso. Y la mamá debe de ocupar. Vamos a ver cuando lleguemos al rol de la mujer, ¿verdad? Ahorita por los varones estamos centrados en los varones, pero después agárrense las hermanas, ya para que aprendamos bien, no piensen que. ¿Se da cuenta? Entonces es lo primerito. ¿Por qué? Porque ¿de quién vamos a aprender, hermano? Vamos a aprender de Dios. Entonces Dios es un padre, ok, que ama,
Es un padre que cuida, pero también es un padre que disciplina. ¿Están ahí? Entonces, un hombre que ama a Dios, por supuesto, cuando se mete en la Biblia, cuando busca a Dios con su corazón, Dios lo capacita, hermano. Porque Dios así nos hizo a los hombres con esto. Porque acuérdese que los hombres y mujeres somos diferentes, tanto biológicamente como emocionalmente. Por eso es que Dios colocó al hombre al frente, hermano. Por ejemplo, hace poquito escuchaba a una mamá de familia en una de nuestras iglesias. No aquí, ¿verdad? En otra iglesia. Que no se espante. Pero decía, mire, a mí me pueden decir lo que sea, decía esta hermana. A veces en mi trabajo se pone la cosa fea y no sé qué. A mí me pueden decir lo que sea, me pueden maltratar. Pero cuando se mete con mis hijos, saco las garras, decía la hermana. Yo dije, Gavilán, digo, ¿qué será la hermana? Mire, que me toquen a mis hijos, saco las garras. Por eso es que Dios nos las puso, hermano, como cabeza de la casa. Imagínense cuánta gente arañada. ¿Están ahí? Entonces, ¿por qué? Porque esas son sus emociones. Pero el hombre, tenemos emociones, pero no somos así, hermano. No nos dejamos llevar tanto por las emociones. Por eso es que Dios en su sabiduría de esta manera dejó el orden en la casa. En la casa, en la sociedad y en la iglesia. Por eso es que usted no va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, hace poquito hablaba con una hermana, no me acuerdo quién era, pero creo que la hermana Wendy fue que estaba hablando de eso. Por ejemplo, nosotros aquí, hermano, ustedes saben, las hermanas participan, predican, son líderes y todo, amén, pero no encontramos en la Biblia que una mujer tenga el llamado de Dios para ser pastora. Porque Dios le dio esta responsabilidad ¿a quién? A los hombres. La mujer, como vamos a ver más adelante, quizás me estoy adelantando mucho, ¿verdad? Es la ayuda idónea del hombre. Y que tampoco quiere decir es una inferior por ser la ayuda, no, eso hay que explicarlo también. Pero si usted se pone a pensar, en la iglesia el hombre es el que tiene la responsabilidad de dirigir, de tomar la autoridad. Y parte de eso es en la sabiduría de Dios, porque Dios así nos hizo con estas capacidades. No es que la mujer no sea capaz, claro que sí. Es inteligente y muchas veces hasta más inteligente, pero en cuanto a poder ejercer la autoridad como debe de ser ejercida, Dios dio esta capacidad al hombre de ser la autoridad. Por eso usted también lo va a ver lo mismo en los gobiernos. Está bien raro que haya mujeres en el gobierno. Ahora, como vivimos en un mundo que aborrece la autoridad, por eso es que usted está viendo que ahora todo se le está dando vuelta. Entonces ahora los cargos públicos que siempre han ocupado los hombres, ahora las mujeres también los están ocupando. Dentro de la iglesia también se está levantando este movimiento, hermano, femenino, del empoderamiento de las pastoras, y no necesitamos aquí hombres y nosotras podemos. Y usted ve todos esos cultos, hermano, todo tiene que ver con el feminismo que es contra la palabra de Dios. Porque el feminismo esto es lo que está haciendo, no necesitamos al hombre, nosotras podemos hacerlo todo. Esto es antibíblico, hermano. Y lo mismo que decíamos al principio de las familias, madres que dicen, no, yo puedo ser madre sola, no necesito un varón, solo denme un poquito de esperma para hacer el hijo y ya que nazca y no necesito hombre en la casa, yo puedo aquí todo. ¿Esa es la familia según el orden de Dios? No. Hombre y mujer. No es hombre más hombre, mujer más mujer, es hombre y mujer igual a niños. ¿Están ahí, hermano? Ok, entonces, hermano, siguiendo con el tema, si bien es cierto que el gran responsable de proveer alimento y sustento para la familia es el varón, según lo que leemos en Génesis 3:19, ¿se acuerdan cómo se iba a ganar el pan Adán? Amén. Primera Timoteo 5:8 dice que el hombre que no provee para su casa, para la necesidad de su casa, es peor que un incrédulo. Es decir, un hombre, hermano, que no trabaja, que es un flojo, un haragán, un holgazán. Y dicho sea de paso, hermano, yo sé que a veces esto suena un poquito duro, pero no es la mujer no tiene necesidad de por qué trabajar. No tendría por qué trabajar una mujer.
Les dije, ¿verdad que no les iba a gustar eso? No, sinceramente, en una familia, ¿quién es el principal responsable de proveer la necesidad? El hombre, bíblicamente, por donde quiera que le busque. Ahora, si una mujer ayuda a su marido hoy en estos tiempos que vivimos, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero no es su responsabilidad. Su responsabilidad primaria no es esa, es otra. Vamos a verlo cuando lleguemos allá. Entonces, es el varón, ok. Pero aquí, hermano, ahora, cuando se trata de la crianza, del papel de padre, el pasaje central se encuentra para esta responsabilidad, se encuentra en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, que es lo que hemos leído hoy, y es un versículo breve, pero que contiene todo lo que un padre necesita saber y aplicar en su hogar para desempeñar su papel, el que Dios le dio, escuche, y del que Dios le va a pedir cuenta. Es decir, todos los padres, todos los que hemos engendrado hijos, y si somos cristianos mayormente, Dios nos va a pedir cuenta por eso. Nos va a pedir cuenta cómo criamos a nuestros hijos, qué hicimos con esos hijos. Nos va a pedir cuenta porque los hijos no nada más son, hermano, para disfrutarlos. Amén. Son para criarlos. Porque muchos de nosotros, y mayormente los hombres, lo más cariñoso que somos siempre con nuestros hijos solo es cuando están pequeños. Ahí es cuando nosotros demostramos más cariño siempre. Cuando están chiquitos, cuando los echamos al lomo, cuando jugamos con ellos, cuando nos tiramos en el piso y damos vueltas. Pero ya cuando el hijo empieza, hermano, a crecer, como que ya se va acabando, se va distanciando eso. Amén. Y ahora que un hijo que tenga ya, no sé, 15 años, 13, y usted sabe que ahora los hijos crecen más grandes que uno, hermano. Entonces que ya se lo va a sentar uno en la pierna, hermano, ya eso está raro, ¿verdad? Como que le va a dar un abrazo. Entonces, pero cada una de esas cosas, ¿de quién es responsabilidad? De nosotros. Que eso, hermano, esté allí. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, vamos a entrar al texto. Vamos a avanzar lo que podamos acá. Vuelvo a repetirle, Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, es un texto chiquito, sencillo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí vamos a usar este texto para hablar todo lo que vamos a hablar sobre la paternidad cristiana. De manera, hermanos, que podemos resumir en 4 puntos, que son los que vamos a desglosar, el rol del hombre como padre de familia. Número 1, no provocar a ira a sus hijos. Es lo que hallamos en el texto. 1. Número 2, el padre debe criar a los hijos. Número 3, el padre debe disciplinar a los hijos. Y número 4, debe amonestar a los hijos. Diríamos que esos son los 4 puntos que encontramos en este texto y es lo que vamos a ver, hermano. Vamos a siquiera yo creo que podemos tocar ¿verdad? Hoy. Ok, dice Efesios 6:4, en la primera parte, vosotros padres no provoquéis a ira a nuestros hijos. Lo primero, hermanos, que el apóstol Pablo menciona aquí es lo que no se debe de hacer, amén, dentro de la familia cristiana a la hora de empezar a ejercer la paternidad o el papel como un padre cristiano. Eso es lo primero. Lo que no se debe hacer, ya que Dios sabe que nosotros como seres humanos siempre tendemos a hacer lo contrario. Porque acuérdese que nosotros los humanos somos rebeldes por naturaleza. Es decir, ya venimos con ese sentimiento, con esa idea de rebeldía dentro de nuestros corazones desde que nacemos. Ya lo traemos. Entonces, por eso es que lo primero es que se enseña a qué es lo que no se debe de hacer. Cuando leemos Colosenses capítulo 3, versículo 21, vamos ahí a la Biblia, hermano.
Pablo está hablando del mismo tema, adelantito de Efesios, Colosenses 3:21, es el mismo tema que habla Pablo, pero aquí añade otra palabra que también es importante de ver. ¿Están ahí? Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oiga bien, entonces, hablando del mismo tema, Pablo usa la palabra exasperar. Esta palabra significa irritar. De hecho, otras traducciones modernas la traducen irritar, enojar, provocar, animar a contender. Esto es lo que significa la palabra exasperar. Es decir, el no seguir este consejo de Dios va a llevar a desalentar a nuestros hijos en lugar de ayudarlos. Entonces, un padre no debe entonces de irritar a sus hijos de tal modo que en lugar de provocarles el bien que la Biblia dice que debe de un padre hacer sobre sus hijos, les provoque lo malo. Amén. Y aquí, hermano, es bien importante este consejo con el que vamos a comenzar, porque parece ser, hermano, que nosotros, como tenemos, digo, vuelvo a repetir, esa naturaleza, entonces muchas veces esto es lo que hacemos. Por eso es lo primero que se aconseja: no hagas esto, no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay tantos hijos, hermano, desalentados hoy en la familia cristiana. ¿Por qué hay tantos jóvenes, hermanos, desesperados, por ejemplo, de cumplir 18 años para irse de la casa, para que ya no lo obliguen a venir a la iglesia? ¿Por qué muchas veces sucede eso? Pueden ser dos causas. Uno, por causa de su rebeldía contra Dios, de su propio pecado, pero otras veces puede ser la conducta de sus padres hacia ellos. Y cuando es eso, hermano, entonces nosotros los padres tenemos un problema. Porque si es por la rebeldía de ellos, por su pecado, por no quererse sujetar, entonces nosotros la libramos, diríamos un poquito. Pero si es por mi conducta, porque yo lo irrito, porque yo lo molesto con mi actitud, por no saber y no aprender cómo debo de tratarlo dentro del hogar, entonces yo tengo un serio problema con Dios, hermano. Por eso es que vamos a ver. Mire lo que dice también Proverbios capítulo 19, versículo 18. Leamos Proverbios 19, 18, que tiene la misma idea de lo que dice Pablo acá. A su nombre. Los veo un poco serios ustedes, hermano. También ustedes, hermano. 19, 18, ¿estamos ahí? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Escuche, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es decir, está hablando de lo mismo. Críalo, edúcalo, castígalo, disciplínalo, pero no te apresures a destruirlo. Es decir, hermano, nosotros como padres, si no aprendemos los principios bíblicos, esto es lo que vamos a provocar en nuestros hijos. Y a veces nosotros vamos a estar peleando contra lo que nosotros mismos estamos construyendo. Mire, hermano, y hay veces, a veces nosotros miramos a los jóvenes así como que no ponen atención, pero los jóvenes prestan atención. Los jóvenes observan en la casa, observan en la iglesia. Hace años, una jovencita se acercó, ¿verdad?, a mí en una de nuestras iglesias, y estuvimos hablando un poquito de ese consejo. Y esta muchacha, hermano, me contaba a mí por qué a ella le costaba tanto servirle a Dios. Y una de las razones de las que ella decía que le costaba tanto era por lo que ella miraba en su propia mamá como cristiana. O sea, la actitud de su madre, como era ella en la casa y como era ella en la iglesia. O sea, porque hay padres, hermanos, que son un santo en la iglesia, pero son un demonio en la casa. Madres
que son la madre Teresa de Calcuta, allá, una monja, ¿verdad? Allá son, hermano, la Virgen de Guadalupe en la iglesia, pero en la casa, hermano, es todo lo contrario. Entonces, esta niña que le digo, esto me contaba a mí, y entonces yo me di cuenta, hermano, de la importancia de lo que es saber cómo nosotros debemos procurar criar a nuestros hijos según los órdenes y los parámetros de la Biblia. ¿Están ahí? Entonces, hermano, ¿cómo se provoca a ir a nuestros hijos? Es lo que vamos a ver en este primer punto. Pueden ser muchos factores. En primer lugar, algunos de los que traigo apuntados aquí es que puede ser por causa de que los padres somos demasiado perfeccionistas. ¿Cómo es eso? Es decir, un padre puede llegar a demandar y exigir demasiado a sus hijos. Este tipo de conducta lleva a la frustración cuando no se alcanza la meta alcanzada, amén, o inalcanzada, digámoslo así, señalada. Hay padres que nunca están contentos con el desempeño de sus hijos, ni en la escuela, ni en la casa, ni en la iglesia. Nunca, hermano. Entonces son padres perfeccionistas. Llega el hijo y le dice: papi, ¿cómo me salió el texto? ¡Bruto! ¿Qué es eso de estar tartamudeando? ¿Cómo un hijo, hermano, va a recibir esa palabra? Entonces hay padres que dicen: no, es que tienes que decirlo perfecto. Y si no le sale perfecto, nunca hay un estímulo, hermano. Amén, nunca. Entonces en la escuela ve que el muchacho va batallando y apenas, y de repente subió un poquito y sacó un 7 en la escuela. 70. Mira, mami, ya saqué un 7. ¡Pah! ¿Cómo? ¿Sí me entiendes? Entonces, quiere decir, hermano, que un padre perfeccionista va a frustrar a su hijo porque le exige demasiado. Uno como padre, está bien, uno quiere siempre lo mejor para sus hijos y que ellos hagan lo mejor, ¿verdad? Y hagan su mejor esfuerzo. Y eso es bueno, animarlos. Pero uno mismo debe estar consciente de que son hijos y son humanos y tienen limitaciones también. Usted no puede forzar a un hijo a que sea un hijo, hermano, súper inteligente cuando su capacidad de inteligencia tiene un límite. ¿Sí me entienden? De igual, hay un niño aquí en la iglesia, digamos, un ejemplo, que dice los textos, hermano, pero así como fulano tienes que hacerlo tú. ¿Sabe qué está haciendo en su propio hijo uno? Lo está frustrando, lo está frustrando. Entonces, claro, cada que él ya no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el padre le está frustrando, porque nunca está contento su papá con él, nunca queda satisfecho. Amén. Hay otros padres, hermano, que forzan a sus hijos a hacer lo que ellos siempre desearon ser, pero que nunca lo lograron. Amén. O sea, hablando dentro de la vida cristiana y fuera de la vida. Amén. Hay padres, digamos, que, no sé, digamos en el estudio, ¿verdad? Un ejemplo más claro. El padre a lo mejor siempre quiso estudiar, a lo mejor allá en el país México, Centroamérica, no había los medios y pues se quedó como medio frustrado el papá porque no pudo estudiar. Entonces tú eres el que vas a estudiar, tú vas a ser el médico de la casa, tú vas a ser el ingeniero que yo nunca fui, y lo puchan y lo esfuerzan y estudia esto y eso es lo que no, papá, pero a mí me gusta aquello, no, es que esto es lo que te conviene, y lo puchan y lo puchan y lo puchan. Entonces, ¿qué hace un hijo? Se está exasperando, se está irritando. Entonces hay hijos que, claro, escogen una profesión, o a lo mejor, no sé, tocan un instrumento porque el padre está encima de él y encima de él y encima de él, o están haciendo algo. Mire, yo he escuchado incluso, hermano, hasta de niños. Usted ve a veces hay en las iglesias niños que predican, ¿verdad? Se ven tan lindos, hermano. Y yo creo que Dios usa a los niños. Amén. Pero he escuchado testimonios, hermano, de niños que hacen todo eso porque sus padres están encima de ellos, encima de ellos.
Por eso es que usted va a ver, no todos, pero la gran mayoría de los niños que siempre predicaron chiquitos, cuando ya usted los ve que ahora tienen 15, 18 años, se olvidaron de eso. Porque cuando eran niños, sus padres eran los que estaban ahí, y ahí, y ahí. Ahora, ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque quisieron agradar a sus padres, pero en sí ellos no estaban contentos con eso. A su nombre, gloria. Entonces puede ser padres perfeccionistas, padres hipócritas, lo que dije, ¿verdad? Hace un momento, la doble moral de los padres causa una gran irritación en los hijos. Cuando por ejemplo prohibimos algo que nosotros mismos hacemos, hermano. Ya le dije que no va a andar de chismoso. Y que chismosa. Y luego la misma niña que usted le dice que no ande de chismosa, la oye usted que se está comiendo al pastor, se está comiendo a la hermana de la iglesia. Y en la casa, cuando la visita la hermana Fulgencia, se sientan a hablar de medio mundo y a comerse a Raimundo y a todo el mundo. Y luego la hija la ve aquí cantando. Mi alma te alaba. Y dice la hija, o el hijo, ¿verdad? Mi mamá. Tremenda actriz, mi mamá. Mi papá. Entonces, eso irrita a los hijos, hermano. Un padre que se la pasa todo el día gritando en la casa, hermano, y viene aquí a la iglesia y a levantar las manos y a hacer como que todo es felicidad, hermano. Los hijos ponen eso en su corazón. Amén, porque hay familias así, hermano, en nuestras iglesias. Yo aquí no le estoy señalando a usted directamente, pero por usted lo estoy diciendo y por mí también, porque aquí estamos. ¿A quién más vamos a predicar? Pero hay gente que, así son muchas familias en las iglesias, vienen de la casa, hermano, y parece que como trajeran el traje de cristianos, y cuando entran por esa puerta todo cambia, de ahí para acá. Todo cambia. Como que se quitaron el traje allá, hermano, de la oscuridad de afuera, y lo colgaron ahí, se pusieron el traje de la luz y entraron en la sonrisa de oreja a oreja, y Dios le bendiga y gloria. Y salieron y se quitaron el traje de la iglesia y se pusieron el de la casa y subieron al carro, solo subieron al carro y llegó, hermano, las tinieblas otra vez. Entonces, claro, los hijos que crecen en ambientes así, hermanos, son irritados, exasperados. Ellos crecen con la idea de que esto de la iglesia es pura hipocresía. Así van a crecer ellos, hermano. Entonces se da cuenta que es importantísimo que aprendamos a vivir como padres cristianos, como madres cristianas. Otra cosa, control excesivo puede ser un irritante, hermano, de nuestros hijos. A medida que los hijos crecen, se deben ir poniendo atención a la hora de controlar sus movimientos. Ese tipo de control, es decir, estoy hablando de un control excesivo. Acuérdense, los niños necesitan cuidado, necesitan que se les controle. Pero el control excesivo es más bien, hermano, una especie de manipulación. Hay padres que son demasiado controladores. Y esto también les va a dañar a nuestros hijos, hermano. Amén. Hay padres que lo hacen, ¿verdad? Inconscientemente a veces, porque se tratan de tomar ellos las decisiones de hacer cosas por los hijos, o qué los hijos deben o no deben hacer, para evitarles errores o frustraciones y malestar. Porque a veces los padres pensamos que si no hacemos tal o cual cosa, a nuestros hijos les va a ir mal. Entonces, a veces nos convertimos en padres demasiado controladores. No hay libertad para nada. Que si ya un niño quiso hacer una amistad en la iglesia con otro niño y hablar poquito, no hables con ese. Y ya no lo dejó platicar con aquel. Y ya no le dejó. No, hermano. Amén. Nosotros no podemos actuar así porque nuestros hijos están siendo irritados. Amén. Están creciendo, pero están creciendo, hermano, con este sentir de que la iglesia todo es, hermano, malo, todo es pecado. Amén. Todo solamente son reglas y más reglas. ¿Se da cuenta? Es bueno, hay que controlarlos, hay que tener cuidado de ellos, pero también, hermano, hay que saber. Los niños van creciendo y nosotros ya no podemos tratar a un niño, hermano, de 13, 14 años como un niño de 5 años. ¿Está de acuerdo o no? No los podemos tratar igual. Amén. Entonces,
tenemos que ir, amén, tomando el consejo de la palabra del Señor. Otra cosa, hermano, rapidito se lo digo porque creo que el tiempo ya se nos llegó. Puede ser favoritismo inconsciente o consciente en la familia, digamos la familia de dos, de más hijos, amén. ¿Quién de los padres a veces no nos hemos equivocado y decimos, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Ah? ¿No has visto a fulano? ¿Por qué no te portas como tu hermano? Bueno, porque él no es su hermano, él es él. Y sí o no, hermano, nosotros como padres que tenemos más de dos hijos, más de un hijo, los conocemos, los amamos igual, pero también sabemos que son diferentes de caracteres cada uno. Pueden ser los mismos, es más, pueden ser hasta gemelos, hermano, pero cada uno tiene su propio carácter. Entonces, y hay veces, hermano, que se entra en favoritismos, porque este se porta mejor, entonces a este es el que le da la mayor atención, a este es el que le compra la hamburguesa con papas, al otro nada más la hamburguesa, ¿verdad? Y entonces siempre empieza a hacer favoritismo, y claro que el hijo que empieza a ver esto se va a ir irritando, hermano. Amén. ¿Se acuerda de lo que pasó con la familia de Jacob? Génesis 37. Una de las razones por las cuales los hermanos de José odiaban a José, ¿cuál era? Porque su padre amaba más a José que a ellos. Imagínense, le hizo hasta una túnica de colores. Qué tremendo. Imagínense que usted, amén, cada mes le compra ropa nueva al cipotillo ese, pero al otro cipotillo allá cada año le lleva que se compre una camisita. ¿Ah? No, si le compra a uno hay que comprarle al otro también. Amén. Le compró una McChicken a este y a aquel le compró una doble, hermano. No, hombre. Entonces, favoritismo, inconsciente o inconsciente. ¿Por qué digo inconsciente? Mire, hay veces que en las familias hay hijos que son muy enfermizos o muy problemáticos. Y a veces los padres, por querer ayudar al enfermizo o al problemático, desatendemos a los que están sanos. Y toda la atención es para el que está enfermo o para el que nos está dando problema, amén. Y el que está sano esperando a ver a qué horas es su turno de atenderlo. Y eso a la larga causa problema también, hermano. Palabras humillantes, gritos, regaños constantes, críticas destructivas. Proverbios 12:18, Efesios 4:31 habla de las palabras hirientes, hermano, palabras como golpes de espada que se pueden decir, herir. Amén. Todas esas palabras, hermano, que uno creció, eres un bruto, un bueno para nada, no sirves, esto, pedazo de aquí, pedazo de allá. Todo ese vocabulario no puede estar en nuestra familia, hermano. Eres un inútil, no sirve. ¿Cuánta gente crece así, hermano, con ese pensamiento así de que siempre no serví nunca para nada? Nunca. Que el hijo ahí de repente quiere, papá, te ayudo a meter ese clavo ahí. No, deja, tú no sabes. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos, hermano? Y a veces nos equivocamos. ¿Están ahí, hermano? Palabras humillantes nunca, castigo excesivo nunca. Un hijo se debe de castigar solo cuando lo merezca. El abuso físico es parte de este problema, castigo excesivo, hermano. Vamos a ver eso cuando entremos, hermano, con detalle. Hay padres de familia, madres, mayormente las madres se ve más esto, hermano, que con lo que le dan, hermano. Así, porque así crecimos nosotros, hermano, sin ser cristianos. Lo primero se enojaba la mamá y lo primero que se encontraba en el camino era lo que agarraba para darle. Y como antes las mamás no sé qué era, hermano, pero donde ponían el ojo, ahí ponían la bala. ¿Verdad? Le decía la chancla veloz a la mano. Allá corría el muchacho y la chancla y ahí ahí caía. O fuera la ramba o la piedra o lo que fuera, hermano. Entonces no puede ser así, hermano. No puede ser así. Así que vamos, hermano, a dejarle por aquí en esta noche. Y si el Señor nos ayuda, pues el próximo martes seguimos hablando con los demás puntos acerca de la paternidad.
de los hijos. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos también a orar por las ofrendas, por los diezmos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta es tu palabra, Señor, que